primero agradecer a todo el Grupo BAE y al Grupo Olmos por la invitación y felicitaciones por este 25 aniversario. La verdad que le decía a Gabriela recién, y hablábamos en la mesa, el video de 3 minutos 40 creo que eran, resumiendo 25 años de historia de Argentina. La verdad que fue sorprendente todo lo que hemos pasado, ¿no? Y resumido, así que faltaron algunas cosas, pero bueno, voy a poner mi timer. Bueno, a ver, la pregunta, Sabrina. Las energías renovables, primero vamos a hablar un poco de Argentina, ¿no? Y hablando ahí, lo último que decía Nicolás, a partir de los marcos regulatorios y de la estabilidad de las normas, ¿no? La ley de fomento de promoción de energías renovables es una ley que viene del gobierno de Cristina Kirchner, se aprobó en 2015, continuó durante el gobierno de Mauricio Macri, con un gran impulso, básicamente por el programa Renovar, y con el gobierno de Alberto Fernández se continúa con esta normativa y con este marco regulatorio, después de una situación compleja que fue la pandemia y como siempre tenemos algún lío macroeconómico que nos tocó en estos últimos años. Pero bueno, incluso algunas regulaciones que habían quedado pendientes en el gobierno anterior fueron terminadas de perfeccionar en este gobierno. Entonces, de vuelta, cuando hay un marco regulatorio estable y a largo plazo, las inversiones están, incluso en momentos complejos como este. Hoy las energías renovables, tanto eólicas como solares sobre todo, sumando algunas más con un pequeño porcentaje, alcanzan, después me van a corregir los expertos, ¿no? Pero arriba del 10 están alrededor del 10-11% de la capacidad instalada de energía en Argentina. Es un número importante, teníamos una meta de llegar al 20% en 2025. Esperamos cumplirla, la verdad que no es simple, pero hay un pilar muy fuerte de crecimiento hoy en Argentina y a nivel mundial que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el mercado a término, que es la demanda de las empresas. Las empresas hoy de todo tipo, todo sector, y veo a muchos representantes de sectores importantes que están trabajando en la transición energética, es un desafío a nivel mundial, pero en Argentina también, y tiene que ver obviamente con los acuerdos que Argentina ha firmado en las diferentes rondas y conferencias de partes relacionadas con el cambio climático, pero además hay un reclamo muy importante les diría como de vuelta, una demanda de parte del consumidor en general a nivel mundial respecto a los estándares que cumplen tanto las empresas como los productos que consumen. A los consumidores los siguen las ONGs, a las ONGs las siguen los reguladores, a los reguladores les siguen los bancos de desarrollo, a los fondos de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual hoy las compañías de cualquier nivel y de cualquier sector hoy están obligadas y en un camino cada vez más con una vara más alta sobre estándares ambientales, sociales y de gobernanza. GENEI es una empresa, hoy lideramos la producción de energía renovable en Argentina. Yo trabajo hace 3 años en GENEI, trabajé durante 14 años en la industria automotriz, y el impacto que están teniendo los requerimientos de inversores, bancos de desarrollo, sobre estándares ESG y el cumplimiento de esos estándares es enorme. Uno puede ir haciendo un check y diciendo, ok, GENEI es una empresa verde, o muchas de las empresas que generan energía renovable son verdes por definición, y dependiendo del porcentaje de energía y de ingresos que tengan, en el caso de GENEI es el 95% de sus ingresos depende de las energías renovables. Hacemos el check en ambiental. No solamente en cuanto a generación, sino respecto del medio ambiente, etcétera. Pero bueno, también tenemos que cumplir con los estándares sociales y de gobernanza. Entonces, hoy
y es muy fuerte, incluso por las calificadoras de riesgo internacionales, cómo empiezan a incluir o han empezado a incluir un montón de aspectos que antes no se tenían en cuenta a la hora de definir el riesgo de una compañía o la calificación de una compañía. Y hoy hay temas de derechos humanos, de género, de diversidad de todo tipo, cadena de proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Una vara cada vez más alta que nos hace trabajar de una manera totalmente distinta. Aquellas empresas que ya veníamos trabajando con bancos de desarrollo, Geneia se apalancó mucho en bancos de desarrollo a la hora de generar sus inversiones en Argentina. Veníamos con una gimnasia mucho más aceitada sobre la implementación de estos estándares, pero hoy, bueno, ustedes lo están viendo, digo, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Ustedes lo están viendo en las noticias permanentemente, como los fondos, incluso los fondos más importantes del mundo, desde BlackRock a PIMCO, plantean y preguntan a muchas de las empresas que están aquí presentes cuál es la hoja de ruta que tienen acerca de la transición energética. Esa transición energética es una transición que va a tomar mucho tiempo, no es tan simple. Hay países que obviamente van más acelerados que Argentina y que otros países, pero más tarde o más temprano vamos todos hacia el mismo camino. Obviamente en esa transición y en ese esquema o ese camino hay momentos en los cuales se pone en duda o se debate de otra manera cuál va a ser la penetración de las energías renovables. A mí me tocó estar el año pasado en la COP26, en la conferencia de partes de 2026 en Escocia, y el clima era totalmente distinto al que vamos a tener seguramente en la COP27 en Egipto. Y eso básicamente muy relacionado con bueno, vos decías la seguridad energética, la inseguridad energética que demostró Europa sobre todo, el mundo en general, pero Europa sobre todo respecto a el conflicto entre Ucrania y Rusia. Eso demostró que Europa estaba demasiado atada obviamente al gas ruso, y que había empezado con una transición muy fuerte en algunos países más que en otros respecto a, por ejemplo, obviamente al cierre de plantas de carbón, de generación de energía, pero también hoy se vuelve a discutir si estuvo bien o estuvo mal cerrar plantas de energía nuclear en ciertos países, y esos planes en algunos países tuvieron un freno. Entonces, de vuelta, y también, digo, volviendo a Argentina, y muchos plantean si las energías renovables van en contra de Vaca Muerta. No, la verdad que Vaca Muerta tiene una relación directa con las energías renovables. Nosotros hoy estamos trabajando con muchas empresas petroleras y gasíferas en relación a su transición energética. Pero como decían los números que decía Nicolás recién respecto a qué cantidad de gas tenemos y cuánto tiempo tenemos de producción de gas y de petróleo, hablan de que sobre todo el gas va a ser un combustible de transición hacia un mundo con mucho más energía renovable. La energía renovable tiene sus desafíos, la intermitencia, por ejemplo. Obviamente generamos energía eólica cuando hay viento y solar cuando hay sol, pero el desafío del almacenamiento, por ejemplo, es un desafío muy grande que está hoy el mundo energético renovable trabajando muy fuerte. Pero es un camino de vuelta, ¿no? Es un camino que no tiene retorno, y más allá de los tiempos que tardemos, el cambio climático y los desafíos que se han planteado cada país respecto a sus propias contribuciones a la lucha contra el cambio climático nos plantean que no hay otro camino que ese. Yo soy optimista respecto, obviamente, al desarrollo de la energía renovable como una parte importante de la matriz energética en Argentina. Y estábamos hablando de exportaciones y de mayor producción de gas y de petróleo, por ejemplo. La energía renovable, ya me vas a cortar, pero... No. Ok. La energía renovable, por ejemplo, el año pasado, en 2021, la generación de energía renovable en Argentina versus, incluso haciendo el cálculo de los precios de energía a nivel internacional y versus las importaciones, en algunos casos, de componentes y de repuestos, para el funcionamiento de esos parques, significó un ahorro de divisas para Argentina de $800 millones.
Cuando hablamos de eso, ¿qué quiere decir? Bueno, que Argentina tuvo la posibilidad de importar 800 millones de dólares menos o, si fuera posible y en un camino más virtuoso, exportarlo. Para 2022, con otros precios de la energía y con una capacidad instalada mayor, estamos hablando de 3.250 millones de dólares. Es un número muy importante cuando vemos y los comparamos con las exportaciones de varios sectores, que esperemos que crezcan mucho. Nosotros, bueno, la veo a la secretaria de Minería, nosotros estamos trabajando muy fuerte, 10 minutos, estamos trabajando muy fuerte con el sector minero también, que está en un proceso enorme de transición energética y de ir a minerales verdes, y es una tendencia a nivel mundial y en Argentina se está dando muy fuerte, también veo muchos colegas del sector minero acá. Bueno, es un sector donde estamos trabajando, lo que nosotros decimos el sector electrointensivo. Ahí hay un desafío muy grande y lo hablaba recién con Cristina en la mesa. Hay sectores que tienen un desafío enorme en cuanto a una redefinición estratégica de sus negocios y a inversiones enormes. Estamos hablando del sector de la aviación, estamos hablando del sector del transporte marítimo, obviamente de las empresas mineras, siderúrgicas, petróleo y gas, que la verdad que tienen de vuelta hacia adelante en el futuro próximo un desafío enorme y la energía renovable está para acompañar ese desafío. Gracias, Gustavo. Una pregunta nada más. ¿Es posible, hablamos de una ley marco, hablamos de todos los beneficios, más allá del beneficio principal, que es el beneficio de que es una energía limpia, no contaminante, ¿es posible el desarrollo intensivo de este sector sin incentivos específicos? ¿Cómo lo ves hacia el futuro? Hoy la energía renovable es competitiva respecto a otro tipo de energías, más allá de la coyuntura. Eso por un lado. El marco regulatorio, más allá de posibles beneficios que en general los marcos regulatorios pueden llegar a tener, o marcos de promoción, lo que genera es certidumbre respecto a que uno, a ver, en proyectos de este tipo, que capital tan intensivo está pensando en proyectos de 20, 25 años, si hablamos de proyectos de hidrógeno a mucho más tiempo. Entonces, de vuelta, son las reglas de juego para promover la inversión en un país. Y algo que es muy positivo respecto a una estabilidad o una posible, de vuelta, una perspectiva muy clara de cuántos megavatios vamos a poder instalar por año en Argentina, en este caso estoy hablando de Argentina, es también la generación de una cadena de valor mucho más fuerte. Es muy difícil generar una cadena de valor con muchos altibajos. Pero bueno, en Argentina hoy tenemos un sector eléctrico muy desarrollado y que provee al sector renovable. Tenemos torres nacionales, hay productores de torres de acero y torres de material, de cemento, que también trabajan para la energía renovable. Y eso podría ser mucho más fuerte y podríamos generar mucho más empleo si tuviéramos de vuelta un horizonte mucho más estable que permita que alguien pueda decir, ok, voy a aumentar la capacidad de mi fábrica porque sé que en los próximos años voy a trabajar de una manera estable y no voy a tener que estar pensando, bueno, sumo 100 empleados y dentro de 2 años no sé qué hago con ellos. Entonces, de vuelta, el marco regulatorio es clave para poder seguir generando inversiones. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias.